Ya voy a hacer dos ejercicios del primer ítem. Estos son operaciones combinadas. Entonces, para hacer operaciones combinadas yo tengo que recordar lo siguiente. El pa, po, mu, das. ¿Qué me dice el papo mudas? El papo mudas me da el orden de operatoria. Entonces, yo parto por el paréntesis, paréntesis, el acento está al lado pero no importa, potencia, multiplicación, división, adición, que es la suma, y sustracción, que es la resta. Entonces tengo resta, suma, división, multiplicación, potencia, y aquí tengo paréntesis, que puede ser redondo, de llave, cuadrado, etcétera. ¿Qué ocurre? Yo tengo aquí dos cosas que tienen el mismo orden, que son la multiplicación y la división y la adición y la sustracción. Entonces, yo tengo que seguir esto, ya es más fácil verlo resolviéndolo. ¿Qué hago aquí? El paréntesis. Entonces tengo 34 dividido 17. Eso es 2, ¿cierto? Porque 17 por 2 es 34. 2. Pero como hay un menos y un más, esto queda negativo. Menos. Resuelvo este paréntesis. Entonces queda menos 16 dividido 6. Ya aquí tengo un problema. Menos 16 dividido 6 va a ser igual a... Cae dos veces. 6 por 2, 12. Faltan 4. Entonces, coma. Bajo aquí un 0. 6 en 40 cae 6 veces. 4. Y esto va a ser periódico. 2,6 periódico, ¿ya? Y como es menos y más, esto queda negativo. Entonces, menos 2,6 periódico. Más 7. Entonces, voy a seguir aquí al lado. Voy a tener menos 2. Menos por menos es más. Más 2,6 periódico más 7. Problema. Yo no puedo operar con esto. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo a fracción. Entonces tengo 2,6 periódico. ¿Cómo se convierte a fracción? En el numerador, yo voy a colocar el número sin coma, le voy a restar lo que está antes del periodo, que es 2, y lo voy a dividir por tantos 9 como números bajo el periodo. Entonces, como tengo un número, coloco un 9. Entonces, esto me queda 24 novenos. Entonces, esto de acá, en realidad es menos 2 más 24 novenos más 7. ¿Qué puedo hacer? Puedo sumar el menos 2 con el 7. Menos 2 más 7 queda 5 más 24 novenos. Problema, tengo fracciones. Tengo una fracción y un entero. ¿Qué hago? El entero lo convierto a fracción, entonces lo parto por 1 y suma de fracciones. Hay varias formas. Puedo buscar el mínimo como múltiplo, puedo amplificar, pero la general es multiplica cruzado, entonces te queda 5 por 9, 45, más, porque aquí hay un más, 1 por 24, 24, dividido 1 por 9, 9. Entonces esto queda 45 más 24 serían bla, 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 69 partido 9. Y ese es el resultado. ¿Sí? A lo más lo que puedo hacer aquí es colocarlo como número mixto, que como número mixto queda, si no me equivoco, 7, 6 novenos. Y ahí está el primer ejercicio. Ahora voy a hacer el siguiente con otro video. El segundo, que es la letra E, este es mucho más fácil. La única dificultad es que tiene muchos paréntesis. Entonces yo tengo que ver, tengo un paréntesis cuadrado, uno redondo, dentro del paréntesis cuadrado, tengo otro paréntesis cuadrado y dentro uno redondo. Yo trabajo desde de adentro hacia afuera. Entonces, voy a tener, ahí sí, 3 menos paréntesis cuadrado menos 2 más 3 menos, y ahora resuelvo este paréntesis, que me va a quedar 4 menos 57. ¿Qué puedes hacer tú? Digo, 57 menos 4 es 53, y como el mayor valor absoluto tiene el menos 57, te queda un menos. Paréntesis, paréntesis. Menos 7 más paréntesis cuadrado, menos 6, menos, resuelvo lo que está dentro, 56 menos 1, 55, más 3, paréntesis, igual.
Luego, 3 menos, paréntesis cuadrado, menos 2, más 3, menos por menos da más 53, cierro el paréntesis, menos 7 más, paréntesis, menos 6, menos por más, menos 55, más 3. Cuando hay un signo menos antes de un paréntesis, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Igual, sigo. 3 menos, paréntesis cuadrado. Entonces voy a resolver todo esto. Menos 2 más 3 es 1, más 53, 54. Cierro el paréntesis. Menos 7 más, paréntesis cuadrado, tengo menos 6 menos 55. Eso queda menos 61. Puedes decir, sumo 6 con 55, que es 61, y conservo el signo. Menos 61 más 3, menos 58. Igual, sigo. 3 menos por más, menos 54, menos 7, más por menos, menos 58. Igual. Entonces aquí me estoy terminando. Tengo 3 menos 54 es menos 51, menos 7 es menos 58, menos 58 menos 58 es 116, y como es menos, los dos son menos y lo estoy sumando, menos 116. Y ahí está resuelto el segundo. El siguiente ejercicio es del siguiente ítem. La letra A. ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos opciones. O los trabajo todo como decimal o los trabajo todo como fracción. ¿Qué te recomiendo como fracción? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tengo un decimal infinito periódico. Y este tipo de decimales yo sí o sí los tengo que convertir a fracción. Entonces, voy a convertir todo a fracción. El 0,3 periódico, como en el ejercicio anterior, en el primero, sería en números sin decimales, entonces te queda 3, menos lo que está antes de la coma, que es un 0, dividido tanto en 9 como números bajo el periodo. Entonces tengo un número, un 9. Si esto lo simplifico, puedo dividir por 3. Entonces te queda un tercio. Luego, el 0,5 también lo tengo que convertir a fracción. Entonces tengo menos 0,5. Como este es un decimal finito, ¿qué hago? Escribo el número sin coma y lo divido por un 1 y tantos 9 como decimales tengo. Entonces tengo un decimal, coloco un 0. Y como es negativo, negativo. ¿Qué hago después? Simplifico por 5 y va a quedar menos un medio. Y ahora resuelvo. Entonces voy a escribirlo. Un tercio menos 3 quintos menos 5 quinceavos menos un medio. Entonces, antes de resolverlo como tal, voy a simplificar. Puedo simplificar por 5. Entonces voy a tener un tercio menos 3 quintos menos un tercio, menos por menos, más un medio. Y resuelvo eso. Tengo muchas opciones. Puedo tomarlos por pares o los hago todos juntos. ¿Qué recomiendo? En este caso, hacerlos todos juntos. Entonces, yo busco el mínimo común múltiplo. Entonces tengo 3, 5, 2. Divido por 2. 1, 5, 3. Divido por 3. 1, 5, 1. Divido por 5. 1, 1, 1. Y multiplico. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Mínimo común, 30. ¿Cuántas veces cae el 30 en el 30? El 3 en el 30, 10. Es decir, 30 dividido 3 es 10 por 1, 10. 30 dividido 5, 6 por 3, 18. Y como está restando, negativo. Menos 10 por 1, 10. 2 en el 30, 30 dividido 2, 15 por 1, 15. Y sumo. 10 menos 18, menos 8. Menos 10, menos 18, más 15, menos 3. Dividido 30. Simplifico por 3, que es dividir numerador y denominador por el mismo número, y me queda menos un décimo, que es la respuesta. Y como decimal, es menos 0,1. Y ahí está resuelto. La clave es siempre trabajar en fracción.
Vamos al siguiente. Entonces tengo que convertir todo a fracción. Entonces tengo 2,125. Esto va a ser igual. El número sin coma, como es finito, yo no tengo que restar nada. Dividido un 1 y un 2, 3, 3 ceros. Entonces tengo eso de ahí, que es 2125 dividido en 1000 avos. Luego tengo menos 0,25. Este es más simple. Va a quedar 25 dividido 100, negativo. Divido por 25, arriba y abajo. Y esto me va a quedar menos un cuarto. Entonces, voy a tener menos 2 tercios, menos. ¿Qué ocurre aquí? Como tengo más por menos, ahí, más por menos, eso va a quedar, esto es menos, más por menos, menos 6 octavos. Dividido 2125 partido 1000 por menos un cuarto. Ya, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo simplificar primero acá por 2. Entonces va a quedar menos 2 tercios menos 3 cuartos dividido. Ya, esto es más complejo, pero tengo... Esto lo puedo simplificar. Si no me equivoco, lo puedo simplificar por 25. Sí. Esto va a quedar 8 por 125, disculpen. Divido por 125 queda 8. Y si esto lo divido por 125 va a quedar 8, 8, 17. Espero no equivocarme. A ver, voy a hacerlo. 125 por 17. 35, 3, 17, 8 y 125, 5, 2, 1, 2. Sí, está bien. Y 125 por 8, 0, 4, 0, va para 2, 0. Sí, está bien. 1000, disculpen, 1000. Ahí sí. Todo bien. Entonces esto queda 17 octavos por menos un cuarto. ¿Qué hago ahora? El paréntesis, siempre primero el paréntesis. Entonces voy a tener 3 por 4, 12, menos 2 por 8, menos 8, 3 por menos 3, menos 9. Y esto va a estar dividido 17 octavos por menos un cuarto. Entonces esto queda menos 17 doceavos dividido 17 octavos por menos un cuarto. ¿Qué es lo siguiente? Si yo voy al Papo Mudas, según el Papo Mudas, la multiplicación está antes de la división, pero multiplicación-división. Yo diría, primero hago esto, pero no es así. Yo me guío por el orden. Si ocurre algo que hay divisiones y multiplicaciones, tú te vas de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces aquí yo primero divido y después multiplico. Entonces, va a ocurrir algo lindo aquí. Si yo divido, como dividía, escribo la primera fracción, la segunda la invierto y multiplico, ¿cierto? Y esto por menos un cuarto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Ay, me disculpo, ahí sí. Puedo simplificar, miren, 17, entonces queda un 1 y un 1. El 12 dividido por 4 me queda 3 y el 8 dividido por 4 me queda 2. Entonces después, ¿qué hago? Multiplico menos 1 por 2, menos 2, 3 por 1, 3. Y esto por menos un cuarto. ¿Y ahora qué ocurre? Puedo simplificar aquí también. Dividido por 2 queda un 1, dividido por 2, 2. Entonces queda menos 1 por menos 1, 1. 3 por 2, 6. Y todo eso es un sexto, ¿sí? Esto es un poquito más complejo, pero si soy ordenado, lo voy a hacer bien. Veamos los siguientes ejercicios. ¿Qué dice? Expresa las siguientes fracciones propias como decimales. Esto es muy fácil. Esto es simplemente, ¿qué hago? Esta fracción es una razón, ¿sí? Entonces escribir esto es equivalente a escribir esto.
Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, po. 1 dividido 7, nada más que eso. Entonces, como el 7 no está contenido, ¿cierto? Coma, luego aquí agrego un cero y comienzo a dividir. Acá hay una vez, sobran 3, bajo un cero. Aquí 7 por 4, 28, sobran 2. 7 por 2 son 14, entonces son 2, sobran 6. Bajo otro. 7 por 8, 56. A ver, 7 por 8, sí, 56. Entonces 8. Sobran 4. Después 7 por 5 es 35. Sobran 5. Después voy a tener 7 en 50 son 7. 7 por 7, 49. Entonces son 9 veces. Sobra 1. 0. Cae 1. Después aquí 3. 0, 4. Si se dan cuenta, aquí va a empezar a repetirse. Después va a ser 2, 8, 5, 9 y después sigue así. Entonces, esto de aquí es 0,142859 y todo eso es periódico porque se va a ir repitiendo, ¿sí? Entonces, ahí tengo el primero. Segundo, lo mismo. Recuerden que esto es equivalente a decir 16 dividido 27. Entonces tengo que dividir. 27 en el 16 no cabe. Entonces 0. Agrego un 0, coma. 27, 160 dividido 27. Esto va a ser 27 por 7. A ver. No, menos. 17 por 5. No, por 6. 6 por 7, 42. 4, 6 por 2, 12, 4, 16. No, son 5 veces. Porque 27 por 5 va a ser 35, 3, 5, 135. Entonces sobran 25, 0 y sigo. Ya, eso se los dejo a ustedes. Pero ahí, eso tienen que hacer, no hay más complejidad que eso. Ya, veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Primero tengo que escribir los conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Son grupos de números que tienen características en común. Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos qué conjuntos. Estudiamos los naturales, que era n. ¿Qué eran los naturales? Eran estos números que yo podía contar, ¿cierto? Pero de forma positiva, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera. Esos son los números naturales. Después teníamos los enteros, que los enteros, ¿qué hacían? Agregaban la parte negativa, era z. Entonces, bueno, aquí yo voy a llegar hasta infinito. En los enteros yo tengo que recordar la recta numérica. Entonces yo tenía la recta numérica 0, aquí menos infinito, más infinito. Entonces aquí tengo menos infinito, sigo, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y sigo hasta el infinito. Ahí tengo los enteros. Después tengo los racionales. ¿Cuáles eran los racionales? Que es Q, son las fracciones, ¿sí? Así de simple. Recordemos que son las fracciones que se escriben, tienen una forma de escribirlo que yo digo que Q es igual a un número R de la forma A partido B, tal que A y B pertenecen a Z y además B distinto de 0. Ya esa es la forma de escribirlo, pero estoy diciendo simplemente que esto es una fracción. Y los irracionales, ustedes llegaron hasta aquí, ¿ya? Que es la I. ¿Por qué se llama irracional? Porque no tiene razón. Ya estos números en sí no tienen una forma de escribirlos simbólica, ¿sí? Tengo que comprender el concepto. Como es irracional, no tiene una razón. Es decir, en síntesis, no se puede escribir como fracción, ¿sí? Si no lo puedo escribir como fracción, es irracional. Por ejemplo, el caso más común, el más conocido, es el número pi, ¿sí? El número pi es aproximadamente 3,1415 y esto nunca termina, ¿sí? No hay una razón. Por ejemplo, la raíz de 2, que es
1,41 y esto no termina nunca, ¿ya? O la raíz de 5, etcétera. Por lo general las raíces, estas raíces que no tienen, que no son exactas, son irracionales. Ahora bien, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, un número periódico, ya sea finito o semiperiódico, no es racional, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir como fracción. Por lo tanto, este tipo de números son racionales, ¿ya? No irracionales, ¿ya? No son irracionales. Por lo tanto, si yo me voy a la gráfica de esto, lo voy a hacer aquí al lado, un poquito desordenado, pero esto es así. No me gusta esta forma, si se lo digo desde ya. Esto es, yo tengo números naturales, luego tengo los enteros, luego tengo las fracciones. Aquí en un lugar apartado tengo los irracionales y todo engloba a los números reales, sí que son los que están estudiando ustedes. Esto me parece más correcto, pero si yo lo llevo a como aparece en el libro, ¿qué voy a tener aquí? Aquí voy a tener enteros, es decir, naturales, enteros, racionales, irracionales, ¿ya? ¿Por qué los irracionales quedan solitos? Porque los irracionales no tienen ninguna relación con los conjuntos anteriores. Ahora, como me piden escribir como relacionarlo a los conjuntos, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Tengo un número que yo lo puedo escribir como fracción o no. Eso tengo que tenerlo seguro. Ya, entonces, el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que simplemente ver si este número es racional o irracional. Recordemos que los racionales, el racional, que se simboliza como Q, eran las fracciones. ¿Sí? Así de simple, las fracciones. Y el irracional, que se simboliza con una I, son estos números que no tienen razón, no tienen razón. Es decir, por ejemplo, fracciones no exactas, que no tienen raíz exacta, como raíz de 7, raíz de 3, etcétera, el número pi, el exponencial, que eso lo van a ver en el cuarto medio, etcétera. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Yo tengo que ver que claramente la raíz de 7 es un irracional, ¿cierto? Y el 1 es un natural. ¿Qué ocurre? Si yo sumo un natural con un irracional, sigue siendo irracional. Ese es el tema, ¿sí? Por lo general, si yo tengo un irracional que se suma o se resta con otro número, ya sea racional, entero, natural, esto va a seguir siendo irracional. Por lo tanto, esto es irracional. 5,98 es un decimal, pero es un decimal finito. Los decimales finitos son fracciones. Es más, yo casi todo decimal que tenga razón, es decir, todos los decimales que tienen razón, yo los puedo convertir a fracción. Por ejemplo, este es 598 dividido 100. Es decir, es una fracción, ¿sí? Luego, esto va a ser racional. ¿Y qué ocurre aquí? Lo mismo que en la letra A. En la pi es un irracional. Recuerden que pi, aquí, pi es 3,1415 y esto sigue. Por lo tanto, si yo tengo un irracional y le sumo un natural, un entero, etcétera, esto va a seguir siendo... Oh, me equivoqué, disculpen. Esto va a ser irracional, ¿sí? Eso es. El siguiente ítem que me dice A es par positivo. Par positivo. Marcar con una X si el número es irracional. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo la opción. Si me dicen que A es par positivo, yo puedo darle un valor, po. Y es más, le voy a dar un valor muy sencillo. 4. Entonces, aquí voy a tener... Aquí no te piden demostrar. Ya solamente te piden probar. El demostrar lleva a usar álgebra como tal. Pues a mí me piden probar, simplemente yo le doy un valor al número. Entonces, ¿qué tengo aquí? Va a quedar raíz de 4 partido 4. Y esto es 2 partido 4. Y si simplifico por 2, me va a quedar un medio. Y esto es
racional, po. Por lo tanto, esta no es irracional esa expresión, ¿ya? Ahora si me voy acá, raíz de 4, 2 raíz de 4. Es más fácil. Yo puedo simplificar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si simplifico, me va a quedar un medio. Y esto es fracción también, pues. Entonces esto tampoco responde a lo que me piden. Esto es racional. Esto también es racional. Y este de acá me dice A es par positivo. Mira, raíz de A más raíz de A, entonces raíz de 4 más raíz de 4. Y esto es 2 más 2 simplemente. Y es 4. Es más, esto es natural. Luego esto tampoco responde. Esa es una forma de realizarlo, ¿sí? Último ítem es de verdadero o falso. Entonces, el primero dice 0,34343434 es irracional si se mantiene el patrón. Si se mantiene el patrón, si se mantiene un patrón, esto es racional. Es más, este número, si se dan cuenta, se repite 34. Entonces, este número es equivalente a 0,34 periódico y esto lo puedo transformar a fracción. Por lo tanto, esto es falso. Letra D dice, todo número entero es racional. Bueno, recordemos lo siguiente. Cuando yo dibujé los conjuntos naturales, enteros, racionales, los irracionales aquí solitos, y estos son todos reales, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Un número que es natural a la vez es entero, racional y real. Un número entero es a la vez racional y real. Un número racional es a la vez real y bueno, los reales contienen a todos. Por lo tanto, ¿todo número entero es racional? Sí, verdadero. Y la última que dice racional, el conjunto Q de los racionales, unión, ya, esto significa unión de conjuntos. Yo cuando hablo de unión de conjuntos me refiero a que tomo elementos de un conjunto, tomo los elementos del otro y los junto en un nuevo conjunto. Esto de aquí significa vacío. Ya, el vacío es un elemento que no tiene valor. Es más, por ejemplo, si tú tienes un conjunto que no tiene nada, no hay números en el conjunto, se dice que el único elemento que lo compone es el vacío. Por lo tanto, si yo uno los Q y los irracionales, es decir, racional, unión irracional, yo en realidad voy a tener, bueno, no voy a tener todos los reales, pero yo voy a tener elementos. Por lo tanto, esto es falso. Yo no voy a tener un vacío. Esto es falso. Es más, lo que es verdadero es que si yo los intersecto, obtengo el vacío. Esto es la intersección. ¿Qué me dice la intersección? Genera un nuevo conjunto con los elementos en común de estos dos, pero el irracional y el racional no tienen elementos en común. Eso.